Continuamos y vamos a referirnos al aumento del salario mínimo, a los salarios mínimos, porque son dos, que a partir del 1 de enero, que va a ser del 4.2%, es decir, el mismo nivel de la inflación de enero a noviembre, o sea, consecuentemente en diciembre ya los trabajadores van a perder poder adquisitivo porque solamente compensa hasta noviembre. Sí, la verdad es que el aumento, pues si a eso se le puede llamar aumento, es mínimo, no alcanza para nada, no sirve de nada de hecho, porque la cantidad en la que queda el salario no alcanza para comprar ni siquiera un kilo de carne. Entonces, se ha hablado mucho, ¿no?, de que ya tendría que desaparecer en medio también de propuestas que se han hecho y que, bueno, el Congreso de la Unión no tomó en cuenta para ya quitar todo este asunto del salario mínimo y aumentar las percepciones. Pues es indicativo también el mini aumento del complicado año que viene para la clase trabajadora. Sobre todo, por ejemplo, el salario mínimo de la zona A o área A, que es la que incluye al Distrito Federal y 8 municipios del Estado de México, va a tener 70 pesos con 10 centavos al día, que más o menos vienen siendo como 2.103 pesos al mes. Y la zona B, donde están 115 municipios mexiquenses, ese va a ser de 60 y ¿qué? Aquí tengo la cifra, 67.29 pesos, que son menos de 2.000 pesos al mes. O sea, una situación irrisible, pues un aumento que son como 2.2 pesos con 70 centavos al día. Sí, es una cantidad bajísima, porque imagínense que puedo hacer con menos de 70 pesos, ¿no? ¿Qué es lo que se puede adquirir realmente? ¿Cómo se puede vivir con este mini salario? Y estamos hablando de aquellos a los que tienen un salario fijo, digamos que están en trabajos formales, aquellos que ni siquiera tienen un empleo. ¿Qué es lo que van a hacer? Que además no tienen seguridad social. Simplemente la situación del salario mínimo, hablar de este tema, nos lleva a muchísimos problemas, no solamente económicos, sino también sociales, de seguridad, y de muchas cuestiones de familias que están desamparadas y que evidentemente no tienen el suficiente dinero ni siquiera para comer. Y desde luego sigue violando la Constitución, porque la Constitución establece claramente que el salario mínimo debe alcanzar para una serie de cosas, para satisfacer requerimientos de orden material, pero también incluso cultural, educativo de la familia. Eso pues es una violación flagrante. Y desde luego vamos a referirnos a un extraño discurso del jefe de la oficina de la Presidencia de la República en Ecatepec ayer, en el homenaje a Morelos, que fue también el presidente Peña, porque habló de que el gobierno federal se ha visto obligado a hacer justicia donde no hay justicia en el país, a llevar seguridad pública donde está fallando el gobierno local, que no funciona, que no hay seguridad pública. Y era muy sintomático porque previamente, unos 4 días antes, el presidente también se había quejado de que los gobernadores tienen que asumir su función en la seguridad pública, ¿no? Son dos cosas que coinciden mucho. Sí, evidentemente estos llamados, primero, bueno, del jefe del Ejecutivo y también de una persona tan cercana a él, pues parece una manera de disculpar también al gobierno federal, de que nosotros estamos trabajando y tenemos que venir a hacerle al gobierno del Estado de México, además donde Enrique Peña fue gobernador también, y a los municipios donde han participado, que aquí ya son bastantes, las fuerzas federales, a venir a hacer el trabajo que no pueden las autoridades estatales y municipales. Es un llamado de atención, es un reclamo también, y bueno, pues es dejarle claro a la gente que finalmente ellos parece que no pueden, los municipios y el gobierno municipal, que tienen gran responsabilidad en que no se pueda mejorar el tema de la seguridad y la violencia. Pero también yo creo que quieren dejar muy claro que no es solamente el presidente Peña a quien hay que culpar de la inseguridad pública, porque ella que da esa idea con todo lo que está pasando y con todo lo que está publicando. Parece que los gobernadores no tienen que ver nada, parece que los ayuntamientos, los alcaldes no tienen que ver nada, cuando en realidad pues, la función principal y primordial, la responsabilidad primera es de los municipios, de los gobiernos de los estados. El presidente de la República también tiene responsabilidad, desde luego, pues es el país donde se están dando los hechos, pero como que se está haciendo a un lado, ¿no? Y como la gente que ya no culpa a los gobernadores, no culpa a los alcaldes, culpa directamente al presidente Peña, ¿no? Sí, y también, bueno, hay que recordar, este es un discurso que tuvo en su momento también Felipe Calderón, el hecho de estar responsabilizando a los estados, a los municipios, de que no estaban cumpliendo con el trabajo que tenían que hacer. Y ahí sí, cuando eran de oposición, incluso había críticas de gobernadores y de ediles en torno a lo que decía el presidente, pero ahora que el PRI es gobierno, pues evidentemente que está adoptando la misma actitud, y aún, pues aunque arremeta contra los suyos, como en el caso del Estado de México, que la gran mayoría, 97 de 125 municipios son gobernados por el PRI, y el gobierno del Estado es del PRI. Entonces es increíble que si los tres niveles de gobierno, la mayoría de los ayuntamientos, son del mismo color, no se puedan poner de acuerdo. Y yo creo que lo que nos queda claro sí es que la inseguridad pública sigue incontenible,
con muchos delitos, con mucho riesgo, con mucha inseguridad pública, y desde luego que es responsabilidad de los 3 niveles de gobierno. Así es, y así lo tienen que asumir, o sea, por un lado está bien que se lo diga la autoridad, pero bueno, el gobierno federal tampoco se puede hacer un lado, o sea, son todos, ¿no? Los 3. Claro, y también queremos referirnos a este anuncio que hizo Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicación y Transporte, en el sentido de que ya la empresa Tella ya no va a participar en la licitación del tren México-Querétaro, donde ya ha participado con una empresa china y habían ganado, bueno, eran postores únicos, y también con una empresa, el cuñado de Carlos Salinas de Gortari. Entonces ya no va a participar, pero la verdad que los escándalos ya también está perjudicando económicamente a esta empresa, que se había iniciado mucho del gobierno, ¿no? Sí, evidentemente que pues ellos seguramente esperaban, por supuesto, estar en esta obra que va a ser costosa, que va a ser importante, y es un golpe fuerte para ellos, pues quedar fuera finalmente por todo este escándalo que se ha generado, y al gobierno pues lo que más le conviene es irse deslindando de ellos finalmente. Sí, porque cualquier cosa, aunque fuera ya ganar un concurso legal de acuerdo a las bases de las convocatorias, pues ya que está esa sospecha, ¿no? Y eso es grave porque también se puede perjudicar eso, ¿no? Sí, por supuesto. Sí. La verdad es que finalmente la imagen del gobierno federal no mejora, al contrario, se puede ver incluso en encuestas está bastante deteriorada, y pues por eso se están tratando de deslindar y de dejar atrás al grupo IGA. Así es. Vamos a un corte y regresamos.